En este video vamos a explicar cuál fue la estrategia comunicativa del gobierno de Duque durante la pandemia, teniendo en cuenta elementos como uso de medios de comunicación, sus apariciones en público y cómo lo trataron los medios de comunicación y si funcionó. El contexto social en Colombia fueron unas fuertes polarizaciones políticas antes y durante la pandemia. La división entre los seguidores del gobierno de Duque y la oposición se intensificó debido a la gestión del acuerdo de paz con las FARC, la tensión social y los conflictos sobre el modelo económico. Durante la pandemia, esta polarización también afectó la percepción pública sobre las medidas tomadas, ya que algunos sectores criticaban el manejo de la crisis, mientras que otros respaldaban al presidente. A continuación, se presentarán las estrategias comunicativas del gobierno de Iván Duque durante la pandemia de COVID-19. En Colombia, se basó principalmente en la combinación de mensajes institucionales, presencia en los medios de comunicación y una constante presencia en redes sociales. También se desglosarán algunos elementos clave para comprender su enfoque y evaluar la efectividad en el contexto político del país. Uso de medios de comunicación. Transparencia y directrices. El gobierno, a través del presidente Duque y sus ministros de Salud y Defensa, utilizó los medios de comunicación, televisión, radio y prensa para comunicar medidas de salud pública como las cuarentenas, el uso de mascarillas y las restricciones de movilidad. La transmisión en vivo de conferencias y ruedas de prensa fue una herramienta clave para dar información diaria a la ciudadanía. Campañas informativas. Se realizaron campañas a través de diferentes canales para promover el distanciamiento social y las medidas preventivas, como el lavado de manos, el uso de protección personal. Apariciones en público. Discurso presidencial. Duque mantuvo una presencia constante en medios, apareciendo con regularidad en cadenas nacionales para hablar sobre la evolución de la pandemia y las acciones del gobierno. Esto le permitió mostrar liderazgo y transmitir confianza, aunque también se le cuestionó en ciertos momentos por las decisiones tomadas. Crisis de confianza. Si bien al principio Duque gozó de altos niveles de apoyo por su manejo de la crisis sanitaria, con el paso del tiempo su figura fue más polarizada debido a las dificultades económicas, la gestión de la vacunación y la reacción del gobierno frente a las protestas sociales. Relación con los medios de comunicación, tratamiento mediático. Los medios de comunicación en general adoptaron una postura crítica hacia el manejo de la pandemia, especialmente cuando la situación económica y las dificultades en el sistema de salud se hicieron evidentes. Las críticas sobre la lentitud en la compra de vacunas y las deficiencias en el sistema de salud se destacaron en los medios, lo que afectó la imagen del presidente. Cobertura de protestas y respuesta institucional. A medida que la pandemia avanzaba y las tensiones sociales aumentaban, las protestas como las del paro nacional de 2021 se convirtieron en una cobertura constante. El gobierno fue criticado por su respuesta a las manifestaciones, lo que en parte socavó la efectividad de sus mensajes de unidad y control de la pandemia. ¿Funcionó la estrategia comunicativa? Éxitos iniciales. En los primeros meses de la pandemia, la estrategia de comunicación del gobierno fue efectiva, logrando transmitir un mensaje claro sobre la importancia de las medidas preventivas. Las conferencias diarias generaron un sentido de monitoreo constante de la crisis. Retos a medida que avanzaba la pandemia. A medida que las dificultades en la gestión de la pandemia se fueron haciendo más evidentes, por ejemplo, las dificultades logísticas en la vacunación, los problemas en el sistema de salud y el impacto económico, la estrategia comunicativa se volvió menos efectiva. La falta de claridad en las decisiones y las contradicciones entre el gobierno y la comunidad científica crearon una percepción de desorganización. Polarización política. En un contexto de polarización política creciente en Colombia, la comunicación del gobierno fue recibida de manera diferente según el espectro ideológico. Mientras que sus seguidores valoraron los esfuerzos del gobierno por controlar la crisis, muchos sectores críticos, incluidos grupos opositores y parte de la sociedad civil, acusaron al presidente de ineficiencia y de priorizar la política por encima de la salud pública. Contexto político del país. Polarización. El contexto político en Colombia durante la pandemia fue complejo, marcado por una creciente polarización entre el gobierno y la oposición. Las críticas a Duque se intensificaron por su manejo de otros temas importantes, como el acuerdo de paz con las FARC, lo que influyó negativamente en la percepción de su manejo de la pandemia. Protestas sociales. A partir del segundo año de la pandemia, las protestas sociales, especialmente las del paro nacional del 2021, reflejaron un malestar generalizado por las políticas de gobierno, incluyendo la gestión económica y la respuesta a la crisis sanitaria. Las protestas dificultaron aún más la comunicación gubernamental, ya que se percibía que el gobierno no estaba logrando satisfacer las demandas sociales.
En conclusión, la estrategia comunicativa del gobierno de Duque durante la pandemia tuvo un inicio efectivo en términos de información clara y constante sobre medidas de salud pública. Sin embargo, conforme avanzó la crisis, la falta de una comunicación más estratégica en relación con la economía, el sistema de salud y las protestas sociales afectó la percepción pública. En un contexto de polarización política y de tensiones sociales, la comunicación no logró unificar al país ni mantener la confianza en el liderazgo gubernamental.